Lamento haber olvidado mi billetera nuevamente, así que le pedí a mi amiga si podía cubrir la cuenta. Cuando la escuela de mi sobrina tuvo un receso prolongado, se convirtió en una rutina que mi cuñada, madre soltera, y su hija se quedaran en nuestra casa. Al principio, simpatizaba con su situación y creía en ayudar, pero con el tiempo empezó a tomarlo por sentado. Un día, insistió en ir a un nuevo centro comercial cercano, y a regañadientes, acepté. Sin embargo, convenientemente olvidó su billetera y exigió que yo pagara, lo que me frustró. A pesar de esto, no quería decepcionar a mi dulce sobrina, que a menudo pasaba sin lo necesario debido a sus circunstancias. A regañadientes, cubrí el costo, exigiendo que mi cuñada me pagara de vuelta. Desafortunadamente, no terminó ahí. En otra ocasión, mi cuñada exigió otro viaje al centro comercial, y esta vez estaba decidida a no ceder. Mi esposo y yo, en nuestros años 30 y casados por 5 años sin hijos, habíamos discutido la posibilidad de infertilidad y decidimos dejar que las cosas sucedieran de forma natural. Nuestros padres eran comprensivos, entendiendo que no todas las parejas siguen el mismo camino. Aunque todavía teníamos esperanzas de tener hijos, estábamos planeando nuestro futuro sin excluir la posibilidad de vivir sin ellos. Mi hermano menor, aún soltero, una vez bromeó sobre tener muchos hijos en mi lugar, aparentemente sin saber nuestras discusiones sobre fertilidad. Mientras tanto, la hermana mayor de mi esposo, la cuñada en esta historia, era una madre soltera que nos visitaba regularmente durante las vacaciones escolares de su hija. Aunque sugería alternativas, ella insistía en quedarse, alegando dificultades financieras. Mi sobrina, adorable y bien educada, rápidamente se acercó a nosotros, creando recuerdos veraniegos apreciados en nuestra casa. A medida que entraba en la escuela secundaria, los gastos comenzaron a aumentar con útiles escolares, revistas y moda. A pesar de no querer interferir, mi esposo y yo decidimos hacer un generoso regalo de entrada a la secundaria. Conmovidos por la carta de agradecimiento tan considerada, esperábamos disfrutar de nuestras vacaciones separadas. Sin embargo, después del Día del Mar, mi cuñada y mi sobrina llegaron inesperadamente, anunciando su estancia de un mes. Recordando los años anteriores, le recordé nuestro acuerdo de terminar con estas estancias prolongadas, pero ella lo desestimó, diciendo: «Solo me quedaré en la habitación». Entrando a la habitación con confianza, mi cuñada comentó: «La he usado todos los años», mientras que mi sobrina dudaba, instada por su madre. Mi sobrina rápidamente trajo su equipaje, disculpándose conmigo antes de seguir, instalándose casualmente. Mi cuñada sugirió una visita a un nuevo centro comercial cercano. Controlando el aire acondicionado y cambiando la configuración, se acomodó, expresando su alegría y sin preocuparse por ahorrar electricidad mientras tomaba una cerveza fría que mi esposo había preparado. Frustrada, llamé a mi esposo, quien no podía salir del trabajo debido a su visita inesperada. Me pidió que manejara a su hermana por el momento, prometiendo hablar con ella cuando llegara a casa, incluso si significaba trabajar tarde. Inquieta por su estancia inesperada, no podía pedirle que saliera temprano del trabajo. A regañadientes, decidí que era mejor llevar a mi cuñada y sobrina al centro comercial que dejarlas rondar por la casa. Mi sobrina, aparentemente interesada, asintió durante la conversación de su madre. A pesar de mis reservas, no podía pedirle que lo soportara, especialmente considerando que es familiar de mi esposo. Sin estar preparada para el almuerzo y con visitantes inesperados, accedí a llevarlas al centro comercial, actuando por un autobús debido al calor, quejándome de la caminata y la ausencia del coche. Mi cuñada entendió a regañadientes la situación. Al llegar al centro comercial, empezó a quejarse de que había olvidado su billetera. Su explicación de haber puesto su tarjeta de crédito de vuelta en su billetera no tenía sentido. Mientras meditaba su historia, mi sobrina parecía momentáneamente decepcionada, pero pronto sonrió, diciendo que estaba feliz solo mirando. Lamentando por mi sobrina, sugerí cubrir las compras de hoy, estimando que no excederían los $400 para 3 personas. Sin embargo, mi cuñada parecía más encantada, mirando artículos caros de marcas famosas. Terminé desempeñando el papel de su billetera, usando mi tarjeta de crédito ya que no tenía suficiente efectivo, exigiendo el reembolso tan pronto llegáramos a casa. Mi cuñada afirmó que no podía hacerlo de inmediato, citando la falta de efectivo y una tarjeta bancaria olvidada. Cuando sugerí usar el adelanto en efectivo de su tarjeta de crédito, afirmó que sus tarjetas de crédito habían expirado, culpando un malentendido con una nueva. Le pedí pruebas, incrédula de que hubiera dejado expirar sus tarjetas hace 3 meses. Explicó que se había asustado y cambiado de billetera cuando la antigua se rompió, cometiendo un error honesto. No quería que sus suegros supieran sobre sus problemas financieros, ya que ya los había cargado con el divorcio.
Me resultó difícil ser demasiado dura con mi cuñada, especialmente dado que prometió reembolsarme una vez de regreso en su casa. Durante ese verano, se quedó con nosotros alrededor de un mes, mientras mi sobrina ayudaba con entusiasmo en las tareas domésticas y mostraba interés en cocinar. Mi cuñada asumía un papel más exigente, similar al de una suegra, cuestionando el retraso en el almuerzo y criticando nuestro enfoque para ahorrar electricidad. Mi cuñada nunca contribuyó con las tareas del hogar y se quejaba el doble que cualquier otra persona. Con ella y la presencia de mi sobrina, las tareas diarias se ampliaron a hacer lavandería para 4 personas. Cuando mencioné la regla de no usar aire acondicionado, las quejas se triplicaron. Frustrada, le pedí a mi cuñada que me ayudara a colgar la ropa, pero ella lo desestimó, insistiendo en que estar al sol afectaba su piel y exigiendo una marca cara de protector solar. Después de un mes soportando esto, mi cuñada finalmente se fue con mi sobrina. Sin embargo, cuando le pedí que me devolviera el dinero que debía, se negó, diciendo que no podía hacerlo antes del día de pago. Persistente en mis demandas, finalmente envié una carta certificada como prueba. Cuando mi sobrina descubrió que su madre no había pagado el dinero, reveló que su madre había estado recibiendo apoyo financiero de sus ex-suegros desde el divorcio. Mi sobrina prometió asumir la responsabilidad y devolverme el dinero del apoyo financiero que su madre recibía. También expresó su preocupación por el estilo de vida cada vez más descuidado de su madre, que la avergonzaba. Esta situación avivó mi enojo hacia mi despreocupada cuñada. Con mi sobrina a punto de entrar a la secundaria y los gastos universitarios a la vista, sentí que debía darle una lección a mi cuñada. Aprovechando las vacaciones escolares, mi cuñada y mi sobrina se quedaron con nosotros nuevamente. Tan pronto como llegaron, mi cuñada exigió un viaje al centro comercial, alegando que necesitaba ropa de invierno. Sintiéndome sospechosa de una posible repetición de su descuido, ya había contactado a algunos aliados. Después de unas 2 horas de compras, mi cuñada llamó, admitiendo que había olvidado su billetera y solicitando que yo cubriera el costo. La mitad de mí pensaba que era típico, mientras que la otra mitad estaba exasperada. Afirmó que mi sobrina no se sentía bien y que ya habíamos ido a casa. Rechacé cubrir sus gastos, enfurecida por su descuido respecto a su hija. Enfaticé que todo lo que tenía que hacer era admitir que no tenía suficiente dinero y devolver los artículos. ¿Por qué tenía que cubrir los gastos de su compra? A pesar de todo, debía seguir con mi plan. Le informé que volvería pronto después de dejar a mi sobrina en casa. Ella cuestionó el tiempo, y mencioné que acababa de llegar a una nueva parada de autobús cercana, indicando que tomaría otra hora usando el transporte público. Sorprendentemente, aceptó esto sin exigir un taxi, lo que me hizo sospechar que podría estar planeando algo. Probablemente no quería arriesgarse a que no regresara si se quejaba demasiado. 1 hora después, llegué a la tienda designada con mis colaboradores. Mi cuñada estaba allí, con los brazos llenos de ropa y bolsas, indicando al personal que agregara más artículos. Parecía que planeaba seguir comprando mientras esperaba mi regreso. Cuando la saludé disculpándome por el retraso, se sorprendió al ver caras conocidas a mi lado. Junto a mí estaba mi esposo, que se suponía que estaba en el trabajo, y luego apareció mi suegro, cambiando la expresión de sorpresa de mi cuñada a confusión. Balbuceó, cuestionando por qué estaba allí mi esposo. En realidad, le había informado sobre su falta de pago, y él estaba al tanto de todo lo que había sucedido. Había aceptado mi plan y en realidad estaba en casa en un día libre, escondido en el dormitorio cuando llegó mi cuñada. Había seguido nuestro plan y le dije que él estaba en el trabajo, y ella me creyó sin verificar. Después de escuchar la historia de mi sobrina, mi esposo acordó que debíamos informar a sus padres. Informamos todo, incluyendo su estancia prolongada y su negativa a pagar el dinero. Cuando expliqué nuestro plan para el día a mis suegros, se enfurecieron, diciendo que era un escándalo. Después de separarnos de mi cuñada en el centro comercial, los contacté de inmediato. Mi esposo había salido adelante y nos estaba esperando. Mi sobrina y yo dejamos a mi cuñada y fuimos al estacionamiento donde mi esposo nos esperaba para llevarnos a un hotel para encontrarnos con mis suegros. Habían planeado hacer un viaje corto a una zona rural, pero priorizaron nuestra situación sobre su viaje y esperaron en el hotel. Me sentí mal porque sus planes se arruinaron, pero insistieron en lidiar primero con las payasadas de mi cuñada. Como estaba planeado, dejamos a mi sobrina con mi suegra en el hotel y regresamos al centro comercial. Cuando la confrontamos, mi cuñada me acusó furiosamente de ser descarada por alguien que solo era una billetera para ella. Sin embargo, mi esposo y mi suegro se llevaron toda la ropa y las bolsas que ella estaba cargando. Mi esposo respondió, ¿qué estás haciendo? No devuelvas mi ropa.
No es tuya si no estás pagando por ella. Mi cuñada dudó por un momento mientras mi suegro devolvía los artículos al personal de la tienda. Mi esposo luego la arrastró afuera, y mientras tiraba de su brazo, ella gritó: «Me duele, déjame ir. Alguien ayúdame. Él me está atacando». Dándose cuenta de que no podía dominarlo, empezó a acusar a mi esposo de ser un villano. Mi suegro, que había regresado de explicar la situación en la tienda, sacó algo del bolsillo de su chaqueta. De hecho, era un oficial de policía. Justo estaba presenciando el incidente, explicó, y todos a nuestro alrededor dejaron de escuchar las quejas de mi cuñada. La empujaron al coche de mi esposo estacionado en el lote. Después de reportar sus acciones a mis suegros, mi suegro verificó inmediatamente su cuenta bancaria. Mi sobrina sabía dónde estaba el libro de cheques, por lo que lo revisaron en la casa de mi cuñada mientras ella estaba fuera. Los suegros le habían estado proporcionando una asignación mensual, creyendo en su afirmación de querer ahorrar el dinero del divorcio para el futuro de mi sobrina. Sin embargo, el monto total fue retirado el día en que se depositó, dejando un saldo cero. La cuenta a nombre de mi sobrina, que se suponía que contenía el dinero del divorcio, estaba casi vacía porque mi cuñada no recibió pensión alimenticia debido a su culpa en el divorcio. También retiró la pensión alimenticia de su exesposo inmediatamente después de que se depositó. Además, confesó que no trabajaba a pesar de decirles a sus padres que sí lo hacía. Pasaba sus días de manera ociosa, utilizando el dinero de apoyo y la pensión alimenticia. El dinero del acuerdo de divorcio que decía haber ahorrado para mi sobrina se gastó en su estilo de vida. Cuando se le acabó, planeaba comprar artículos de diseño y venderlos para obtener efectivo. Incluso se jactaba de lo bien que se vendían los artículos de outlet con etiquetas conocidas. Mi suegro bajó la cabeza avergonzado y se disculpó con nosotros. A pesar de sentir pena por mi suegro, les mostré un video como prueba. Capturaba a mi cuñada con las manos en la masa, cada vez que ella y su hija se quedaban con nosotros. Las pertenencias de mi esposo y mías desaparecían misteriosamente. Era demasiado coincidente que esto ocurriera cada vez, y más artículos desaparecían con cada visita. Sin pruebas, no podía acusarla, pero mantuve un ojo en ella después de que no me devolviera el dinero que había adelantado. No podía vigilarla todo el tiempo, así que instalé cámaras ocultas en nuestras habitaciones. Varias veces durante su estancia, parecía que estaba buscando en nuestra habitación cuando yo no estaba. Finalmente, comenzó a robar descaradamente. Justo antes de irse, hubo ocasiones en que revisaba la ubicación muchas veces y se dirigía directamente a su destino para robar lo que buscaba. Con habilidad práctica, sabía exactamente a dónde ir, tomando rápidamente artículos específicos como mis joyas y el reloj de lujo de mi esposo. Las cámaras la atraparon en el acto, incluso capturando su rostro ya que no notó las cámaras. Mi suegro, un oficial de policía, estaba visiblemente furioso, diciendo que era vergonzoso tener a una criminal en la familia. Estaba abrumado por la ira y la tristeza. Al ser confrontada, mi cuñada, sin vergüenza, afirmó que ya había vendido los artículos robados. Mi suegro nos instruyó a presentar una denuncia policial y a entregar el vídeo como prueba. Sin embargo, estábamos dudosos sobre entregar a nuestra propia familia. No es un crimen entre familiares, ¿verdad? No contamos a alguien que explota la amabilidad y devuelve la generosidad con maldad como familia, dijo mi esposo mientras arrancaba el motor del coche. Mi cuñada preguntó a dónde la llevábamos. Mi suegro respondió: a la policía, obviamente. Ella gritó como si fuera el fin del mundo, rogándonos por piedad. Intentó destruir mi teléfono, alegando que borraría la evidencia, pero le informé que era solo una copia y el original estaba seguro en casa. Se resignó al silencio cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Suplicó: voy a devolver el dinero, solo no me lleven a la policía. No es solo cuestión de recuperar su dinero. Los artículos robados tenían un valor sentimental. No se trataba solo del dinero. Mis joyas las compré con mi primer salario, regalos de mi esposo, y reliquias de mi abuela fallecida. Lo mismo para el reloj de lujo de mi esposo. Pero nos preocupaba qué pasaría con mi sobrina si su madre se convertía en una criminal. Pensamos que mis suegros se encargarían de ella, pero le dolería saber que su madre era una ladrona. Así que, por el bien de mi sobrina, propusimos no presentar la denuncia si ella cumplía su promesa de devolvernos el dinero. Mi suegro estuvo de acuerdo. Para asegurarnos de que cumpliera esta promesa, debía devolver una cantidad fija cada mes ganada mediante su propio trabajo. Si fallaba, presentaríamos la denuncia de inmediato. Le dije que había grabado toda la conversación, como sugirió mi suegro, como prueba. Mi cuñada no tenía manera de negar o olvidar lo que se había dicho. No tenía más opción que bajar la cabeza ante la realidad. No sé, no lo dije, olvidé, ya no eran válidas. Más tarde,
Fue llevada de regreso a la casa de sus padres por mi suegro. Recibimos una disculpa de mis suegros. Más tarde, admitieron que habían sido demasiado indulgentes debido a su amor por su nieta y las manipulaciones de su hija. Se dieron cuenta de que la habían consentido demasiado y prometieron educarla de manera estricta. Mi cuñada, que siempre había sido mimada, pensaba que era su derecho. Después de comprometerse, dejó su trabajo para convertirse en ama de casa, aunque fue difícil volver a conseguir un trabajo después del divorcio. Mi cuñada misma confesó que pensaba que solo estaba trabajando a medio tiempo, pero en realidad, no trabajaba en absoluto. Después de su divorcio, ni siquiera intentó trabajar, diciendo que no quería asociarse con mujeres mayores poco a la moda. Mi suegro, sabiendo que estaba demasiado protegida, arregló para que trabajara en una empresa propiedad de un conocido suyo. El dueño era estricto pero justo. Ella luchó con modales básicos y lenguaje, y su salario fue manejado por mi suegra, usado para devolvérnoslo. Mi cuñada y su hija se mudaron de la casa dejada por su exesposo y ahora viven bajo estricta supervisión con sus padres. Mi sobrina está convirtiéndose en una persona más responsable, ayudando a sus abuelos. Planea quedarse con ellos durante las vacaciones de invierno, pero espera con ansias visitarnos durante las vacaciones de primavera. Mi esposo y yo estamos emocionados por su próxima visita. En cuanto a mi cuñada, independientemente de cualquier cambio en ella, no es bienvenida en nuestra casa. Ambos estamos de acuerdo en que es mejor evitar sentimientos desagradables.